Vale, pues empezamos entonces. Egunon, bueno, en primer lugar, disculpar a Carmen que no ha podido venir hoy por temas personales, le sustituyo yo, entonces, bueno, eh, daré yo y Arantxa igualmente también cuenta de la información general del área que viene en el segundo punto y cualquier aclaración de la que a lo mejor no disponga yo de la información de primera mano, pues os pido comprensión en ese sentido y que se responderá en la siguiente comisión. Y bueno, por ir empezando, tenemos el primer punto, la aprobación del acta de la... Sí, perdona. Bueno, guk lehen azaldu dugun bezala, azaldu nahi dugu gaur langileen greba dagoela deituta administrazioan, lan prekarizazioaren kontra, eta horrekin elkartasuna erabaki dugula gure aldetik, zinegotzi bakar bat etortzea batzorde guztietara, eta horregatik bakarrik nagoela. Vale, gracias, Ivonne. Pues decía que teníamos en el primer punto del orden del día la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que si no hay ninguna aportación ni nada reseñable, pues la damos por aprobada. En cuanto al segundo punto, información general del área. Bueno, pues voy a comenzar dando, como suele ser habitual, información sobre la unidad de acción comunitaria. En primer lugar, sobre cooperación al desarrollo. En este caso, bueno, queríamos informar de que, como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Getxo ha colaborado con el Ayuntamiento de Bilbao y con el Gobierno vasco en la entrega de premios del concurso internacional Dame un Minuto organizado por UNESCO Echea. Como ya sabéis, este concurso tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante piezas audiovisuales de 1 minuto de duración. En 2020, en su 11ª edición, el concurso ha llevado como título Dame un Minuto de Libertad y las piezas presentadas han versado sobre el cumplimiento y la vulneración de los artículos 1, 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuanto a interculturalidad y en concreto respecto al diagnóstico de acogida, decir que en el mes de marzo se envió el primer borrador del documento a los agentes que participaron en la elaboración del diagnóstico con un Google Forms para proceder a su valoración. El plazo ha finalizado esta misma semana, entonces, bueno, el cierre del documento de diagnóstico está previsto que se trabaje en una sesión compartida con las y los representantes de los grupos políticos cuando se hayan producido todas las incorporaciones en el borrador. Entonces, bueno, se os avisará con tiempo, pero se estima que será durante la primera quincena de junio. Sí, Paula. Perdón, bueno, disculpa, pero es que de lo que estás comentando de ese plan de acogida, nosotras participamos cuando se nos requirió desde el área y no hemos recibido absolutamente nada de lo que acabas de comentar. No habéis recibido de... ese documento al que acabas de hacer alusión. De hecho, una de nuestras preguntas, que va luego en ruegos y preguntas, va a ser precisamente sobre el diagnóstico de plan de inclusión. Porque no hemos recibido nada y resulta que ahora se nos está trasladando que se ha cerrado un plazo de algo que ni hemos recibido. Y estuvimos las dos concejalas. Entonces, no somos muchos grupos, pero vamos, que igual somos las únicas a las que se ha traspapelado, pero no nos ha llegado nada, ningún Google Docs, ni Forms, ni formularios, ni nada. No tenemos nada. Pues lo trasladamos al servicio de interculturalidad y os decimos algo lo antes posible. Más que nada porque es que estamos en diferente situación, no estamos pudiendo participar y esa sesión que se va a convocar no estamos en las mismas condiciones. De acuerdo. Vale. Después en cuanto a la estrategia antirrumores, simplemente decir que la estrategia continúa con el mapeo, dando a conocer la estrategia a entidades de Getxo de diferentes ámbitos y áreas municipales. Los objetivos son, por un lado, ampliar la red y buscar vías de colaboración con diferentes agentes y, por otro, atender a las necesidades formativas concretas de los diferentes agentes y hacer una primera aproximación desde los recursos propios de la estrategia. Con la red adulta, el mapeo va a finalizar en el mes de junio. También se quiere programar un encuentro anual en ese mismo mes, así como una formación en competencias interculturales en el mes de mayo. Con la red joven se han abierto varias líneas de trabajo con el mismo objetivo de ampliar la red, que básicamente son la entrada en centros escolares de la estrategia para llegar al alumnado y profesorado,
la participación del grupo en una red más amplia dentro del marco de la RECI. El grupo, bueno, la creación de un grupo de trabajo estable, fundamentalmente en relación con el teatro, con la grabación de un corto y con la realización de grafitis hasta el final de año, y la formación para el grupo joven y para los agentes que intervienen con jóvenes. En cuanto al pasando al servicio de igualdad, en primer lugar queríamos hacer un poco la devolución de la campaña del 8 de marzo. En este sentido, según la valoración que hacemos desde el área, se ha hecho una buena campaña de difusión de las jornadas, ya que, según los datos técnicos, pues nos dicen que la información sí que ha llegado a muchas personas, aunque sí que es verdad que la participación no ha sido la que nos hubiera gustado. Se han inscrito unas 80 personas más o menos a cada sesión, y luego la presencialidad ha rondado las 30 personas más o menos por sesión. Lo que sí es cierto es que las jornadas han sido de calidad, como además así nos lo han hecho saber las personas que han participado, y desde aquí pues agradecemos a las ponentes su participación. En cuanto al protocolo, decir que en el mes de marzo hemos enviado el borrador del protocolo a las y los agentes que han participado en el proceso, estableciendo un plazo para recoger aportaciones. De momento hemos recibido devoluciones de la Policía Local, de Servicios Sociales y de la responsable de Seguridad Ciudadana, y actualmente se está trabajando en la revisión del documento final del protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia machista. Con el borrador final se procederá pues, a la firma del mismo y se hará llegar a las personas miembros del Consejo de Igualdad. En cuanto al Pacto de Estado, pues simplemente mencionaros que para el desarrollo del Pacto de Estado en materia de violencia de género hemos recibido la cantidad de 32.208,66 euros, lo que supone más del doble de la cantidad que se recibió en años anteriores por este concepto, y, por tanto, lo que nos va a permitir contar con más fondos para trabajar en materia de prevención de la violencia. Siguiendo, en este caso, con el servicio de juventud, respecto al programa Wanted, informar... Perdón, Gonzalo, no sé si debo hacer ahora las preguntas relativas a igualdad o espero al final. No, dime. Ahora, vale. Dos cosas. Si sabéis en qué van a aterrizar esos 32.000 euros que acabas de nombrar del Pacto de Estado, porque has comentado que en temas de prevención, pero si hay algún tipo de actividad ya que se esté planificando desde el servicio. Y mi otra pregunta es, ¿cuándo se prevé que se reúna el Consejo de Igualdad? Porque se va avanzando en diversas materias y está bien que aquí se informe, pero es que llevamos esperando varios meses y no entendemos por qué todavía no hay ningún tipo de fecha ni estimación para la reunión de este espacio. Pues respecto a la primera pregunta, yo te diría que aún no hay nada concretado, pero te lo digo un poco, o sea, no te lo tomes al 100% porque no tengo la información exacta, pero te diría que aún no hay nada concretado. Y respecto al Consejo de Igualdad y cuándo se va a reunir, si te digo la verdad, lo desconozco, pero bueno, si quieres lo traslado y para que se os traslade lo antes posible también. Vale. Decía, respecto al servicio de juventud, en cuanto al programa Wanted, informaros de que este mes ha concluido la primera edición de Wanted de este año. Se ha subvencionado un único proyecto, en este caso, por importe de 10.000 euros, y se va a proceder a contratar además 2 de ellos. Esta información se publicará, como suele ser habitual, en el Gasteac, pero probablemente se publicará no en el del mes de mayo, sino en el de junio. Pero bueno, en cuanto al proyecto subvencionado, se llama Creyente y se trata de un cortometraje en el que también va a colaborar la Escuela de Cine del País Vasco. El corto trata de una historia que hace al espectador reflexionar acerca de sus creencias religiosas, principios morales y sus relaciones con las personas que les rodean. En cuanto a los proyectos que se van a contratar, el primero de ellos se llama Biciclica, que es un proyecto que promueve una educación menstrual pionera, moderna e integradora, vinculada con el estilo de vida, fomentando la salud femenina integral y ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de vida de las adolescentes. Se trata de un programa educativo con una plataforma digital añadida y, como tal, tendrá lugar en varios centros escolares y en el Gaztelecu.
Este se va a contratar por un importe de 8.647 euros. El segundo proyecto se llama EITICA, que es una plataforma de acompañamiento voluntario a jóvenes que pretenden hacerles despertar su curiosidad y su creatividad de manera diferente a cómo pueden hacerlo las universidades, los centros de estudios, de formación, etcétera, para que su desarrollo profesional les ayude a reinventarse y adaptarse a la actualidad. Van a realizar, la idea es que realicen 4 conferencias, de las cuales 2 de ellas, son conferencias de 1 hora y media, de las cuales 2 de ellas van a ser en la universidad. Creo que les falta por concretar si va a ser en la Universidad de Deusto o en la UPV o en ambas, y otras 2 en Guecho, y nos falta aún por concretar el espacio, pero bueno, otras 2 serán en Guecho, eso seguro, y ya se os informará. Y se contrata este proyecto por importe de 3.900 euros más IVA. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Vale, pues en cuanto al servicio de envejecimiento activo, Arantxa, pues tienes la palabra. Sí, 2 cositas. Una, trasladaros que la actividad física en calle que se puso en funcionamiento a raíz de la COVID, pues, y dentro del marco de posibilidades que nos ha ido dando la evolución de esta situación, pues que es una actividad que en estos momentos sobrepasamos las 200 personas mayores de 60 años que se están apuntando a ellas, lo cual eso significa que, que vamos a seguir trabajando por la buena acogida que está teniendo. Y era importante señalarlo. Y luego, en relación al área de dinamización que tenemos en la RKE y de los talleres que se organizan alrededor de la programación, tenemos 2 talleres en concreto que ya venían trabajando, evidentemente, desde antes de la pandemia, el tema de la utilización de los smartphones, por ejemplo, pues para capacitar y facilitar a personas que no tuvieran esa habilidad o a priori teniendo un teléfono móvil en sus manos, pero evidentemente con la pandemia y con el sistema de citación, una de las vías de citación que ha puesto Osakidetza para llegar a la vacunación, pues sabíamos, entendíamos o podíamos prever que hubiera gente que se viera nerviosa ante la llegada del SMS, ¿no? Y entonces, para eso, desde el propio sistema de dinamización, hemos facilitado y estamos ahora empezando a informar que aquellas personas mayores de 60 años que vivan en Guecho, pues que con acercarse a la RKE en el horario que está establecido, pues que se les ayudará a gestionar esa cita, ¿vale? Y luego estamos trabajando también, otros recursos que queremos poner a través del área de envejecimiento activo, más allá de los cursos de smartphone, pero que ayuden a la gente a favorecer el movimiento de la gestión administrativa a través del teléfono o del ordenador. Hemos hecho una pequeña, yo no lo llamaría encuesta, captación de opinión, y sí nos ha llamado la atención que las personas, por lo menos al menos, que es donde lo hicimos en la RKE, en el entorno de la tercera planta, se identificaban como usuarias a diario pues de las tecnologías, porque las identifican pues como el WhatsApp o las videollamadas que han aprendido a hacer últimamente, ¿no? Y queremos aprovechar esa ola de satisfacción y de haber dado un paso, de sentirse, que como las tecnologías nos ayudan en el día a día y en las relaciones, y queremos aprovechar ese impulso positivo, pues para seguir avanzando en este nuevo modelo de relacionarnos con la administración, evidentemente sin ocultar pues que hay otros recursos y que cada uno avanzará por el que le resulte más cómodo. Y eso es lo que os quería trasladar. Pues continuamos con la información, en este caso ya sería sobre la unidad de servicios sociales. En primer lugar, sobre prestaciones económicas y a su vez, en primer lugar, respecto a las AES, deciros que el pasado 13 de abril se han aprobado en Junta de Gobierno los criterios de acceso, quedando así abierto el plazo de solicitud hasta el 11 de noviembre de 2021. Tanto los criterios como los documentos necesarios para realizar la solicitud se encuentran disponibles en la página web municipal. En cuanto a las ayudas municipales no periódicas,
Esta semana hemos aprobado también las bases reguladoras de estas ayudas. El plazo de su solicitud, de la solicitud para las ayudas destinadas a necesidades relacionadas con la vivienda, para el apoyo a la inserción sociolaboral y otro tipo de necesidades básicas está abierto hasta el 10 de diciembre de 2021. En esta convocatoria se incluye también la ayuda para gastos ocasionados por la COVID, un instrumento que pusimos en marcha el año pasado y que resultó ser una herramienta útil para intervenir frente a nuevas situaciones de vulnerabilidad económica que han emergido junto con la crisis sociosanitaria producida por la COVID. El plazo de solicitud de estas ayudas específicas COVID se inicia el 24 de mayo y en el proceso de tramitación se abre como lugar de solicitud la SOAC a los efectos de poder agilizar y facilitar su tramitación. Después, respecto al servicio de prevención de incendios, deciros que durante los meses de diciembre de 2020 a marzo de 2021 se han revisado los detectores de humo colocados en las viviendas, se han sustituido las baterías, limpiado las pantallas ópticas y se han testado los dispositivos en un total de 837 domicilios. Además, se han instalado detectores en 7 domicilios por indicación de los servicios sociales de base, que fundamentalmente son a personas que acuden a la trabajadora social en demanda del servicio y la trabajadora social, valora como apropiado a pesar de que no cumplen los requisitos de edad. Y por dar datos más genéricos, el total del servicio actualmente son 1.287 y los detectores de humos en funcionamiento en total 1.679. Esto es porque algunas viviendas, en concreto 392, tienen detectores de humos adicionales instalados. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, una cosita más, simplemente decir también que se van a colocar detectores nuevos en 216 domicilios. ¿Ninguna pregunta, entonces? Pues pasamos a ruegos y preguntas, precisamente. Vale, tenemos en primer lugar pregunta de EH Bildu sobre la Casa de las Mujeres. Ibon. Martxoaren 8. testuinguruan jardunaldiak antolatu ziren zainketei, bizitzari eusteari eta espazio komunitarioei buruz. Jardunaldien azken egunean emakumeen etxeak dituzten Portugalete, Basauri eta Donostiko emakumeak euren esperientzi buruz aritu ziren. Bertan baina, gizarte kohesioko zinegotziak ez zuen pistarik eman, Getxon prozesua abiatuko den ala ez jakiteko, edota jardunaldiak eta gero zein asmo dagoen gai honekiko. Hori dela eta gure galderak hauek dira. Abiatuko da Getxon emakumeen etxea sortzeko prozesua, ala bada nolako prozesua izango da, zein epe aurreikusten da, erabaki aldira hurrengo pausuak, erabakita egonez gero zeintzuk dira? Bueno, pues respecto a esta cuestión, yo creo que en esta comisión ya se ha contestado en varias ocasiones que la intención de este equipo de gobierno y en concreto, en este caso de la responsable del área, es efectivamente dar pasos para la creación de la Casa de las Mujeres en Getxo. En este sentido, pues decir que en esta comisión tenemos por costumbre dar cuenta de todos los procesos que seguimos y además en el caso concreto especialmente porque también se da cuenta en el seno del Consejo de Igualdad y simplemente decir que a medida que tengamos cuestiones que trasladar en relación concreto con las que están planteando en la pregunta, pues las trasladaremos en estos dos órganos. Vale, teniendo en cuenta que no está Carmen, lo voy a tener en cuenta, vale. De intenciones no vive el hombre, como decía la otra cosa. Aquí lo que preguntamos ya es si se van a dar pasos concretos, ni el hombre ni la mujer, en este caso la mujer. Si se van a dar pasos concretos, ¿y cuáles son esos pasos? Has mencionado el Consejo de Igualdad, acabas de recordar que no se convoca. La pregunta va a eso. Ya hemos escuchado a Carmen muchas veces que sí hay intención de hacer un proceso de la Casa de las Mujeres, pero como los meses pasan y las intenciones no se concretan en procesos que se puedan conocer, ni en pasos, por eso las preguntas. Que no pasa nada, que ahora no está Carmen, ya nos contestará si quiere más, pero volveremos también a la siguiente comisión hasta que esto se concrete en una realidad. No, sí, yo creo que la respuesta es clara. O sea, quiero decir, en el momento en que se conozcan los pasos concretos a dar, se informará, como he dicho, en la Comisión de Cohesión Social y en el Consejo de Igualdad. ¿Alguna cosa más respecto a esta pregunta?
Vale, pues la segunda pregunta, que también es de EH Bildu, en este caso sobre el mural de diversidad sexual de la calle Arechondo. Bueno, esto, si no me equivoco, se ha respondido en la Comisión de Territorio, pero no sé si la queréis formular de nuevo. Bai, bueno, egingo duguna izango dugu lurrengo batzordera utzi, esken finean, bai, egia da lurralde batzordean erabaki erantzun indala, lurralde batzordearen ikuspuntutik dagokion arlotik, eta kasu honetan, bueno, presidente buruaren informazio edo iritzia interesatzen zitzaigun, eta ez dagoenez, bueno, etxarango dugu urrengorako, kontuan izan da ere erantzun gehienak eman direla aurretik. Vale. De acuerdo, pues la siguiente pregunta sería de Elkarrekin Podemos en relación con el diagnóstico del plan de inclusión y de acogida. Sí, preguntamos precisamente en qué punto se encuentra, cuántos colectivos están participando a día de hoy en el diagnóstico, si se ha redactado ya algún documento de partida para ir avanzando al respecto del diagnóstico, con quién se ha compartido y cuáles son los siguientes pasos a dar, plazos que se contemplan, etcétera. Pues en relación con esto, Paula, que antes te he dicho que trasladaba la información respecto a la aclaración que me habías solicitado, te indico que, por completar la respuesta que ya yo creo que he dado antes, el borrador se ha enviado a las asociaciones vía Google Forms, solo a las asociaciones, por eso no lo habéis recibido quizás, y posteriormente con los partidos políticos pues vendrá una consultora, en concreto desde Barcelona, y tendremos una sesión presencial para presentarles el borrador y recoger vuestras aportaciones. Entonces, esto es lo que puedo decirte y ya aprovecho para la aclaración anterior. Vale, gracias. Me siguen faltando cosas como cuántos han participado, o sea, las preguntas específicas que habíamos metido dentro del plazo. Y aunque no se nos pida rellenar un formulario, sí que se me hace raro que no se nos haya hecho llegar ese mismo documento, porque hemos participado de la misma forma que yo sepa, igual que el resto de colectivos y asociaciones. Entonces, ese formulario desconozco cuál era el fin, que no se nos haya enviado, bueno, pues no sé cuál ha sido el criterio, pero es que tampoco disponemos del documento del que se está hablando, de ese borrador. Entonces, ¿que nos lo van a traer directamente esa consultora a una sesión sin poder leerlo previamente? O sea, ¿cuál es el criterio de habérselo mandado a unos y no a otros? No sé, quizá el resto de partidos lo han recibido y nosotras no, ¿eh? Por eso lo vuelvo a comentar. No, es que igual hemos sido justo las únicas, pero... No lo sé. O sea, el criterio es ese. El borrador, como digo, es un borrador y yo creo que lo he dicho, ¿no? Si no lo digo ahora, se está ultimando. Creo que esa es la expresión que he utilizado. Entonces, por ese motivo no habéis recibido nada. Está sin terminar y simplemente se ha trasladado a las entidades que han participado. El número lo desconozco. Se ha trasladado a las entidades que han participado para que hagan aportaciones y, como te digo, pues después, con esas aportaciones de las entidades, posteriormente se trasladará en una sesión a los partidos políticos para que, a su vez, hagáis también las aportaciones que consideréis. Pero el motivo por el que se ha establecido así, pues imagino que técnico. Quiero decir, desconozco por qué el proceso es así y no de otra manera diferente. Es que agradezco, pero he entendido perfectamente que es un borrador. Lo que sigo sin entender es ¿por qué no disponemos de ese borrador? Toda la gente que hemos participado en base a los criterios establecidos desde el área, que no los hemos establecido nosotras, es que lo habéis establecido desde el área de cohesión, desde el servicio correspondiente. Hemos participado y no disponemos todo el mundo de la misma información, entonces no entiendo por qué no disponemos de ese borrador, aunque se esté ultimando, aunque sea para luego recoger todas las aportaciones, que se agradece que se vaya a hacer una sesión, pero que sigo sin entender por qué no disponemos de ese borrador. Y otra cosa, el tema de cuántos colectivos, a ver, estas preguntas son de hace más de una semana. Las hemos metido dentro del plazo para que, aunque pasen cosas como la de hoy, que la presidenta no pueda estar de facto, puedan estar respondidas por cualquier persona del área y pueda haber unas respuestas como tal. No es responsabilidad tuya directamente, pero me parece un poco falta de respeto que nos hagáis meter las cosas dentro de los plazos y no se respondan. Porque lo lógico es que a ti o en quien toque delegar la presidenta tenga estos datos. Para eso los metemos con más de una semana de antelación, estas preguntas. ¿Por qué no están las respuestas? Bueno, pues en el caso concreto lo que te puedo decir, insistir en que los datos no los tengo y como no tengo ese dato en concreto no me lo puedo inventar. Entonces te puedo decir si quieres que son X, pues... No pido que te inventes nada. Lo que no entiendo es cómo metiendo esto con más de una semana de antelación no hay un número, no hay un dato, no hay una respuesta específica.
Es lo que no entiendo, porque no lo estoy haciendo aquí de forma oral en la que quizá tú no me puedas dar respuesta. Es que el área no le ha dado la gana de buscar el dato para poder dar la respuesta a quien le correspondiera estar hoy. De todas maneras, esto ya te lo digo absolutamente de memoria, pero yo diría que este dato quizás se haya dado en comisiones anteriores. No. No, porque se han ido incorporando nuevas en las últimas semanas, así que no. No hemos hablado del plan de acogida como tal, con números rigurosos. Vale, pues como te digo, desconozco el dato, o sea que no creo que tenga más sentido esta discusión en este aspecto. Y por aclarar, respecto al tema del por qué, digamos, de por qué no lo habéis recibido ahora y si lo recibiréis después, antes de esa sesión, pues insisto en que supongo que esto será una cuestión de diseño técnico del proceso. Es decir, no tiene un porqué a nivel político, no tiene un porqué concreto. Vale. Bueno, paso a la siguiente pregunta. Es sobre la mesa de diálogo social. Sobre este espacio preguntamos, ¿se sigue reuniendo esta mesa? ¿Con qué periodicidad? ¿Existe algún reglamento que regule la participación en dicha mesa y actas de las reuniones? ¿Qué temas se están tratando en la misma? Volvemos a solicitar que se incluya en el punto de información de la presidenta lo que en este espacio se realiza por ser de especial interés. Pues respecto a esta cuestión, que yo creo que ya ha sido traída a esta comisión más veces, efectivamente la mesa se sigue reuniendo, se reúne mensualmente. En este mes en concreto la siguiente reunión está convocada para el día 26 de mayo. No existe ningún reglamento que regule la participación, ya que bueno, pues eso, se trata de una mesa simplemente de diálogo, como ya se ha explicado en otras ocasiones, y en concreto pues es una mesa creada para la gestión de esta pandemia y más específicamente para mejor comunicación desde los servicios sociales con las entidades que hacen intervención directa en el municipio. Se reúnen las entidades con la coordinadora de servicios sociales y con la técnica de apoyo y gestión. En cuanto a los temas a tratar, pues cada entidad suele dar cuenta de lo que tienen entre manos, es decir, de la situación propia de cada entidad, la apertura de plazos para ayudas, de cuestiones que consideran de interés trasladarse entre las personas que participan. Y por último, simplemente como reflexión, decir que nos parece que es del todo deseable y del todo normal que el personal técnico, en este caso, converse con las entidades que participan en el ámbito de gestión del área y de una forma más periódica, si cabe, en estos tiempos de pandemia. Vale, gracias. ¿Actas? Digo, porque en la misma pregunta pone regulación, que ya se me ha respondido que no, y actas de las reuniones tampoco hay. Diría que no. Te diría que no, pero si no fuera así te lo confirmamos, pero te diría que no. Vale, es que sí ha salido en otras comisiones, pero por aclarar es porque metemos preguntas sobre ello y por eso reitero y volvemos a solicitar por escrito que se meta este tema también en la información general del área, porque no se informa sobre ello, o sea, no hay actas, no sabemos cuándo se reúnen, no hay un reglamento, no hay nada público. Sabemos quién se está reuniendo, bueno, las últimas veces porque hemos preguntado y nos ha comentado la presidenta de vez en cuando. Y se trata cuando se pide. Por más que pedimos que dentro de la información general del área se trate, no se hace, no se trata de una manera formal un espacio que precisamente lo vemos también como positivo, eso lo compartimos, pero para ser un espacio positivo de comunicación, a nosotras se nos traslada cero, a no ser que preguntemos por ello de forma específica. Y me vuelve a parecer una pasada que tampoco te digan si hay actas o no, porque estaba dentro de las preguntas registradas, pero bueno. Es que ya no sé qué tenemos que hacer para registrar las preguntas y que sean respondidas con la misma rigurosidad que luego se nos piden al resto. Pero bueno, de acuerdo. Sigo con la siguiente pregunta, a ver si hay suerte. Local de Torquisuna. Nos han trasladado que el colectivo de Torquisuna de Algorta tiene intención de ceder su local en el centro de Algorta al ayuntamiento para que se destine a actividades del área de juventud. Sobre esto preguntamos, ¿cuándo se ha notificado al Servicio de Juventud esta voluntad de cesión? ¿Qué plazo se maneja para dar una respuesta a este colectivo? Si se están valorando todas las ventajas de poder disponer de un local con tantos metros cuadrados para actividades juveniles en el centro de Algorta y qué voluntad tiene el Servicio de Juventud como respuesta a esta oportunidad. Mira, pues efectivamente el año pasado, justo antes del inicio de la pandemia, es decir, yo diría que fue sobre el mes de
finales de febrero, principios de marzo, no lo sé exactamente, pero sobre esa fecha, los socios de la sociedad propietaria de este local, conocido como Etorkizuna, en Algorta se pusieron en contacto con el Servicio de Juventud a efectos de poder encontrar una fórmula para que el local de su propiedad pasara a ser de titularidad municipal y en concreto estar adscrito al Servicio de Juventud. Por lo que, bueno, el término cesión que utilizáis no sé si será el más correcto, pero bueno, en definitiva es lo de menos. Lo que sí que quería decir es que todavía estamos pendientes de encontrar esa fórmula de la que hablo, que es una cuestión que no compete tanto al Servicio de Juventud como a otras áreas de este ayuntamiento. Por seguir respondiendo, deciros que el año pasado 2 concejales del equipo de gobierno, uno de ellos yo mismo, acudimos junto con uno de los propietarios a visitar el local y a tratar el tema, y en este sentido pues ya se les trasladó la buena disposición del ayuntamiento hacia lo que estaban planteando y se les trasladó igualmente los primeros pasos que el proceso a priori tenía que seguir, en concreto pues sobre la fórmula jurídica en que ese traslado o esa cesión o como lo queramos llamar se pueda dar, la necesidad de hacer nuevos planos del local, determinar la normativa aplicable en temas de accesibilidad, presupuestar las obras necesarias, etcétera. Cuestiones que, en definitiva, todas estas que he mencionado realmente no son competencia propia del Servicio de Juventud, pero bueno, que nos consta que aunque durante el año pasado la pandemia nos ha hecho centrarnos en lo urgente y quizá este tema durante el año pasado ha estado un poco parado, ahora mismo las áreas encargadas ya están trabajando en ello. Y esto, además, se ha comunicado al representante de la sociedad propietaria, con el que yo mismo he contactado por última vez esta misma semana. Efectivamente. En relación con las ventajas y respecto a las ventajas y la voluntad del Servicio de Juventud de la que hablas en la pregunta, pues por supuesto que sí que se han valorado las ventajas y de hecho una de las primeras cosas que hicimos el año pasado en cuanto tuvimos esta aproximación, digamos, que hicimos desde el Servicio de Juventud fue trasladarlo a las asociaciones de interés juvenil en el seno del Foro de Juventud, ya que además varias de ellas son usuarias habituales del local. Y bueno, y nos dieron una breve devolución y nos trasladaron unas propuestas que en general iban encaminadas a que fuera un espacio donde hubiera salas de reuniones, un almacén de materiales, un rocódromo, salas de espejo y cocina. Y por último, la voluntad que tenemos pues es la misma que la entidad propietaria actual, estando como está, como digo, en una fase muy inicial, pero bueno, la voluntad es ofrecer un local que pueda ser aprovechado por las entidades de interés juvenil de Guecho en atención a sus necesidades. Vale. ¿Algo más? Bueno, pues esperemos que, como lo habéis ido retrasando, que esperemos que lo podáis poner en marcha lo antes posible, porque es muy interesante y como hay algunas actividades que se han ido dejando al margen porque no había sitios adecuados y demás, pues bueno, todo lo que pueda ser de cara a que la juventud tenga más espacios dentro de cada uno de los barrios, pues nos parecerá positivo. Vale, gracias, Paula. Sobre la siguiente. La siguiente pregunta también vuestra, sobre la visibilidad trans. Sí, comentamos que este año parece que tampoco se ha considerado la oportunidad de poder dar espacio el 31 de marzo como Día de la Visibilidad Trans y desde nuestro grupo preguntamos y solicitamos lo siguiente. Si se ha valorado desde el área o servicio correspondiente poder llevar a cabo alguna actividad concreta en esta fecha para próximos años y trasladamos el ruego para que se tenga en cuenta esta petición y se debata la posibilidad de poner en marcha acciones a través del Consejo de Igualdad. Vale. Por contextualizar, bueno, las políticas LGTBI del Ayuntamiento de Guecho que se impulsan desde el Servicio de Igualdad tienen los siguientes 3 objetivos. El primero, visibilizar la diversidad sexual y de género. El segundo, sensibilizar en torno a la vulnerabilidad y a la discriminación de la población LGTBI. Y el tercero, luchar contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Estas políticas se desarrollan en 2 fechas concretas. La primera es el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, en el cual, como ya sabéis, se aprueba una declaración institucional y normalmente nos solemos adherir al manifiesto de Berdindu. Y la segunda fecha es el 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGTBI de la Liberación Sexual, en el cual realizamos una campaña de sensibilización.
En concreto, el día 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, y el 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, bueno, como decís, no se realiza ninguna actuación concreta y en este momento no está previsto que así sea. En cuanto al Día del Orgullo LGTBI, en la campaña anterior realizamos un vídeo divulgativo en el que participaron distintas vecinas y vecinos a través de sus narrativas, y difundimos también una imagen de una pirámide que recoge las violencias hacia el colectivo LGTBI. Bueno, de todas maneras, esta información está en la web municipal colgada. Y, por último, también el Servicio de Bibliotecas Municipales elaboró un listado de lecturas y películas relacionadas con la diversidad sexual, que también está en un enlace disponible en la página web. Vale, es que ricasco. Es que precisamente luego también iba a preguntar sobre el Día de la Visibilidad Lésbica, que es este mes, y que también hay ya, si no me equivoco, una propuesta de declaración que viene también de Berdindu, y os iba a comentar a ver si tenéis previsto tocarlo. Pero por lo que intuyo, solamente os centráis en las fechas que has comentado, que a nuestro parecer son escasas. Entonces, bueno, ya haremos las propuestas que consideremos en ese ámbito. Vale. Y la siguiente pregunta es sobre centros escolares. En anteriores comisiones hemos solicitado que se dé información sobre los temas que se tratan en los órganos de máxima representación de los centros escolares de Getxo, donde está representada la corporación. Volvemos a solicitarlo para que se incluya en el punto de información general de manera periódica y continua, y que se comente lo que se ha hablado en las últimas reuniones de los OMR como respuesta a este apartado. Y por aclarar, ya que no está la presidenta, lo comento. Al final, quienes acuden a los centros escolares es solamente personas de gobierno, en este caso en Getxo, en otros no se hace así, sino que van personas más diversas y de toda la corporación. Aquí solamente va gente de gobierno y no se nos informa de lo que se habla en estos órganos. Y ya lo había pedido en otra ocasión, ahora lo hemos vuelto a poner por escrito, tampoco se ha incluido en información del área. Entonces, bueno, por saber por qué no se hace y qué es lo que, como comento, qué es lo que se ha hablado en las últimas reuniones. Bueno, pues yo creo que este tema, como dices, ya se ha tratado en otras ocasiones. En cualquier caso, deciros que no es objeto de esta comisión informar sobre los OMR de todos los centros escolares que existen en este municipio. Los temas concretos que se tratan en los OMR están recogidos en la legislación educativa y tienen que ver con la memoria anual del centro, con la aprobación de su proyecto educativo, con la aprobación del calendario anual, del programa de actividades de formación, extraescolares y complementarias, con el programa anual de gestión y con asumir su seguimiento y evaluación periódica y otras competencias dentro del mismo ámbito. La mayor parte de estos documentos que acabo de mencionar generalmente están alojados en las webs de los centros escolares y son documentos generales en el sentido de que los recoge la legislación y a la vez específicos de cada comunidad educativa. Entonces, bueno, el ayuntamiento tiene representación en los OMR de los centros, como tiene representación en otros muchos organismos y espacios de diversa índole, y entendemos que eso no significa que entre dentro de las competencias de esta comisión el dar cuenta sobre las gestiones ordinarias que son competencia de los propios centros escolares. Bueno, yo le quiero expresar que no pienso igual. Quiero decir, habrá una normativa, por supuesto, que establezca qué es lo que se trata en los OMR, eso no lo pongo en duda, pero de ahí a que se diga que en esta comisión no es objeto para poder informar lo que las personas que están representando a la corporación reciben en esos centros, como también una forma de feedback de los centros escolares de Getxo, sobre todo cuando estamos en plena pandemia. Precisamente mostramos interés para saber si hay temas que, además de lo que es un trámite más diario, más ordinario, si hay más cosas. Si hay cosas que nos estén trasladando a los centros escolares que sea importante saber, que podamos debatir y que podamos hablar. Si esta comisión no es competente, ¿dónde lo preguntamos? Porque están acudiendo personas del equipo de gobierno de aquí. Entonces, no sé a dónde me tengo que dirigir entonces. ¿Lo dirigimos directamente a pleno? ¿Le preguntamos a la alcaldesa? ¿O a quién me tengo que dirigir? Porque si en esta comisión, que es donde se supone que está el servicio de educación, es donde debemos de preguntar, entonces no entiendo. Sí, respecto a la información ordinaria, insisto en que está alojada en la mayoría de los casos en las webs de los centros escolares, pero en todo caso, como veo que no te referías a eso en concreto, sino a información que concierna más al servicio de educación del ayuntamiento, yo creo que de eso en esta comisión, no solo del servicio de educación, sino de todos
los servicios que dependen de esta comisión y de todas las áreas se da cuenta todos los meses. Pues si de educación no hablamos. Debo estar yo muy equivocada, pero de educación no hemos hablado, si no nada, casi nada. Es decir, en esta comisión, y es esta comisión la que corresponde según los todos los meses se hace un repaso, una información general del área sobre las cuestiones que en el momento concreto son relevantes y se informa. Entonces, en ese caso, en cuestiones de educación, el criterio es el mismo, independientemente de que se traten en un OMR o no se traten en un OMR. Pero la cuestión de lo que se trata, es decir, lo que se trata normalmente en los OMR son estas cuestiones ordinarias, como digo, o como has dicho tú, ordinarias, que están recogidas en la legislación educativa y que eso sí que entendemos que no es competencia de esta comisión. Lo demás, lo del servicio de educación, sí. Vale. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Es sobre el mural por la diversidad sexual. Como ya se ha hablado antes, pero bueno, voy a dejarla leída más que nada porque, como le hemos metido por registro también para que conste en el vídeo acta. Este mural que adjuntamos con unas fotos del artista Getxo Terraino Hortels ha sido censurado en repetidas ocasiones, presuntamente por el propio ayuntamiento, que, por ejemplo, ha borrado la frase por el ayuntamiento de Getxo de la frase mural censurado por el ayuntamiento de Getxo por libertinaje y lujuria. Leo literalmente. Solicitamos explicaciones sobre las razones que llevan al consistorio a realizar este acto de censura. Sabemos que se ha hablado de esto, como ha comentado EH Bildu, en territorio y también nos hubiese gustado saber la opinión de la presidenta. Entonces, bueno, no sé si quien la sustituye está capacitado para poder darnos también su opinión sobre lo ocurrido. Sí, bueno, respecto a lo que se ha manifestado en la Comisión de Territorio, pues lógicamente remitirme a la respuesta que se ha dado ahí, y respecto a lo demás, pues simplemente y muy brevemente decir que, como no puede ser de otra forma, la voluntad de este equipo de gobierno y en concreto de la presidenta, de la concejala de Cohesión Social, y la responsabilidad pública también de este ayuntamiento y las personas que lo conformamos está, desde luego, en la defensa de la diversidad sexual y del conjunto de las diversidades humanas que nos caracterizan y nos enriquecen. Vale. No sé si hay alguna cosa más. Nosotros tenemos, es un recordatorio. El día 15 de enero, registramos una petición de información por escrito. El registro telemático es el 329. Y, hombre, entendemos que pedimos unos datos que hace falta tiempo para recabarlos. Pero como han pasado 3 meses, digo, vamos a recordarlo a ver si alguien nos responde. O esto que se registra para tener información por escrito es como si tiras algo por un avión de papel por la ventana o así. Entonces, nada, como no está Carmen, pero bueno, le recuerdas, a ver si lo responden. Les recuerdo. ¿Qué datos son en concreto? Son datos sobre las AES y las AMNT de los últimos 4 años. Vale. Vale, perfecto. Dime. Sí, tengo algunas preguntas sin registrar. Una de ellas es sobre las subvenciones de juventud. Recordamos que cada año salían como a principios de año unas subvenciones del Servicio de Juventud y este año no hemos visto que se hayan publicado. Hemos consultado también la página web y aparecía efectivamente solamente la convocatoria del año pasado. Entonces, queríamos saber cuál ha sido el motivo de que no haya esta convocatoria de subvenciones para asociaciones de interés juvenil. El motivo de que no haya salido en este momento del año, cuando las subvenciones de juventud hasta ahora normalmente salían en enero, es porque estamos tratando de modificar algunas cuestiones y, en concreto, tratar de confluir con otras áreas que a lo mejor, con otros servicios dentro del área de cohesión social, en los que a lo mejor, bueno, pues en los que entendemos que es preciso establecer algunas subvenciones que sean conjuntas y eso nos está haciendo retrasar un poquito la salida de las subvenciones de juventud, en concreto, que eran las primeras normalmente, que saldrán a la vez que el resto de las del área de cohesión social. De las del área de cohesión social, no, de las del área de acción comunitaria, quería decir, perdón. ¿Y eso es? Todavía no te lo puedo decir. No, o sea, no lo sé, quiero decir, o sea, porque todavía se está trabajando en eso. Vale. Y otra pregunta, ya que estás, voy a aprovechar del Servicio de Juventud. Nos han trasladado que
que termina, si no me equivoco, en junio el servicio de inclusión y que no se va a dar más. Entonces, preguntar si esto es así y por qué. Porque el servicio de inclusión dentro de Juventud se ve como algo muy positivo y está ayudando a mucha gente. Entonces, por saber qué ha llevado a esto. No es que no se vaya a dar más. Lo que termina es el contrato con la empresa que ahora mismo lo está llevando desde el año 2016, si no me equivoco. Y la idea es que estas funciones que hasta ahora se estaban haciendo a través de esta empresa, del servicio de inclusión, pasen a realizarse por el SISE-SIP a través de los nuevos pliegos en el que se están redactando. Ese es el cambio, simplemente. Pero bueno, no lo hemos informado hasta ahora porque todavía falta por concretar exactamente el cómo. El cómo lo vamos a hacer con el SISE-SIP, los detalles, quiero decir. Pero bueno, la idea es esa. ¿Perdón, con el qué? Con el SISE-SIP. Servicio, espérate que me pillas con las siglas, Anne. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, eso es. Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial. Pero entonces deja de ser específico de Juventud, este servicio de inclusión. ¿Qué quieres decir con específico de Juventud? Ahora está inclusión dentro de Juventud, ¿no? Y termina ahora. Se abona con presupuesto de Juventud, sí. Y a partir de julio o cuando entren, del curso que viene, cuando entren esos nuevos pliegos, no será con presupuesto de Juventud, pero el destinatario sí que son las personas jóvenes, eso sí. A eso me refería. Con esa referencia que has hecho del SISE-SIP, que yo no conocía esas siglas, lo cual agradezco, si no va a ser ya con presupuesto de Juventud, ¿se va a hacer que a través de servicios sociales? ¿O cómo se pretende poner? Porque si va a ser un presupuesto diferente, aunque vaya dirigido a jóvenes, entiendo que tendrán que seguir quizá otra ruta para poder acceder a este servicio de inclusión. Pregunto. No te he entendido esto último que has dicho. Que si la forma de acceder a ese servicio de inclusión va a ser diferente, porque aunque vaya dirigido a personas jóvenes, va a ser a través de otro camino porque el presupuesto es de otra área, de otro espacio, de otro lugar. Si se va a gestionar diferente y la forma de acudir de los jóvenes y las jóvenes va a ser distinto. Pues como te decía, faltan algunas cosas, algunos detalles por ultimar, pero la idea es que en cuanto a lo que es la forma de acceder no sea especialmente diferente a como lo es ahora. Y no sé si hay alguna cuestión más. Pues damos por finalizada entonces la comisión.